el senador David Penchina nos hará unos breves comentarios sobre la propuesta del embajador de México en Estados Unidos y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Simplemente manifestar con agrado el beneplácito que el gobierno americano dio sobre la persona del doctor Miguel Basáñez para ocupar la embajada de México en Washington, que estaba vacante, con lo cual se confirma que una designación de este nivel en la persona de un hombre preparado, respetado académicamente, con una trayectoria limpia, profesional y profunda de la relación que México tiene con su principal socio comercial y con quien tenemos una vecindad de más de 3,000 kilómetros de frontera, ratifica la seriedad de la política exterior del señor presidente, de la Cancillería, en un puesto estratégico que, en una opinión personal, debería de ser procesado lo más pronto de lo posible en el seno del Senado de la República, dado las características y la personalidad del doctor Miguel Basáñez. Es una premisa que queríamos compartirles como integrante del grupo parlamentario del PRI y evidentemente estoy atento y agradecido de sus preguntas para tratar de darles respuestas. Muchísimas gracias. Pluma. 3, 2, 1. Ok. Senador, en efecto, la relación bilateral, pero tardó bastante tiempo el gobierno mexicano en encontrar, pues, al representante mexicano. Mucho se especuló tanto en redes sociales como en artículos que pudiera parecer que habría una suerte de desdén de las autoridades respectivas por esta falta de designación, que además se complementaba porque ya se había rechazado, o no se había rechazado, uno de los aspirantes, una dama, no aceptó finalmente ser embajadora de Estados Unidos en México. Yo quiero un poco tu reflexión sobre el punto. También quisiera saber tu reflexión sobre esta idea de cuáles serían o cuáles debían ser los retos de la relación bilateral a partir de las visitas mutuas que se han practicado entre ambos mandatarios y qué es lo que viene tomando en cuenta la complejidad económico-política de los meses y años venideros, por ese lado. Y por otro lado también me importa y mucho que ante las cámaras, en fin, ante los medios, senador, nos explicaras sobre esta circunstancia que se ha manejado en medios de la reforma energética y su origen por parte de la Unión Americana que tanto se ha venido señalando, por favor. Con mucho gusto. A ver, la relación bilateral entre México y Estados Unidos no sufre ningún descalabro por el tiempo que estuvo vacante. La Cancillería mantuvo una actividad permanente. Debemos de recordar que recientemente incluso el subsecretario para América del Norte renunció para buscar, regresando a la UNAM, el poder ser el próximo rector de un proceso interno autónomo que vive nuestra máxima casa de estudios. El papel del canciller en la relación ha sido permanente, así es que no fue una vacancia que haya generado un costo a la nación por el papel tan importante que desempeña el secretario Meade y por la propia decisión y voluntad y responsabilidad del presidente Peña. Yo podría decir que la espera valió la pena, que el beneplácito a partir de que se propone una personalidad como la del doctor Miguel Basáñez, que es un académico muy respetado a nivel internacional, pero particularmente en Estados Unidos, actualmente era miembro del Instituto Internacional Fletcher en Boston, que es en términos diplomáticos tal vez una de las casas de estudio más respetadas a nivel mundial. Es un generador de opinión, es un académico, es un hombre que tuvo una experiencia profesional políticamente hablando muy completa y por lo tanto cuando uno asimila, aprecia, estudia y conoce la carrera de Miguel Basáñez, creo que bien valió la pena esperar para tener
una personalidad de esta dimensión al frente de la embajada en Washington. Por lo tanto, mi comentario en ese sentido de la compleja relación que guarda Estados Unidos con México de carácter comercial, financiero, de la relación que hay en el vínculo lamentable que experimenta una frontera de 3.000 kilómetros respecto al crimen y al tráfico de armas, el contexto tan complejo mundial que vive la economía, con un movimiento importante de una expectativa de crecimiento ya de los Estados Unidos, me parece que con prudencia, con responsabilidad del presidente supo estudiar el momento y la compleja relación que vivimos para guardar el mejor momento para hacer esa propuesta. Respecto a esta aseveración, filtración que un medio de circulación nacional estableció sobre la injerencia de Estados Unidos, particularmente de una personalidad que hoy busca la presidencia de los Estados Unidos y que fue secretaria de Estado norteamericano, como es Hillary Clinton, en el diseño de la reforma energética, pues mira, algo tuve que ver yo en eso, y lo que te puedo decir es que dicha nota es una muy buena fantasía, que no tiene sustento alguno y que es una elucubración bastante relevante del tamaño de la falta de contenido que tiene. Es una aseveración absurda que no tiene ninguna realidad en un proceso que vivimos los mexicanos, que lo que sí hizo particularmente el gobierno de la República y de manera más relevante habría que volver a revisar las iniciativas con las que se inició esta discusión y en lo que terminó la reforma energética, pues lo que nos pusimos fue a trabajar y a estudiar el contexto de un país que no se había decidido a hacer algo que absolutamente todo el mundo ya había hecho. Y entonces el contenido de la reforma energética, que tiene su propio contenido nacional y su propia tropicalización normativa, pues sí tomó, por supuesto que tomó los modelos energéticos del mundo. Llama la atención el que la similitud de esta fantasía se quiera tomar con Estados Unidos. Y llama la atención porque el marco regulatorio energético es diametralmente diferente al marco regulatorio mexicano, por una simple y sencilla razón que a Estados Unidos lo distingue del resto del mundo. En Estados Unidos, el particular dueño de una tierra donde hay hidrocarburos es dueño de la tierra y de lo que hay abajo de la tierra. Y eso solo ocurre en Estados Unidos. No ocurre en Inglaterra, en Noruega, en Canadá, en Colombia, en Brasil, en Arabia Saudita, y perdón la referencia a esos países, pero es donde hay hidrocarburos. Hay naciones que no tienen hidrocarburos, entonces no se puede comparar. Y en ese sentido, el tratar de hacer una fábula o un cuento o una novela diciendo que un personaje de esta naturaleza influyó y dictó la política energética en nuestro país, discúlpenme, es una fantasía porque no tiene ningún sustento ni ninguna realidad. ¿Es una fantasía política? Es una fantasía tal vez de algo que se quiere seguir golpeteando, de algo que no se conoce o que no se quiere conocer, y que cuando yo lo afirmo, pues simplemente me baso en el contenido de la reforma energética. Lo puedo demostrar con documentos, ¿no? Entonces, pues, con todo respeto, pues es eso. Víctor Mayén. Buenos días, senador. ¿Qué Son tal, dos Víctor? cuestiones. La primera tiene que ver con este nombramiento del nuevo embajador. Si sería conveniente que pasara por el tamiz del Senado un nombramiento de esta naturaleza, tomando en cuenta la relación tan importante que hay con Estados Unidos, o necesariamente tendría que ser ratificado por la Comisión Permanente en aras de la espera que ya se tuvo tanto tiempo. Y dos, una opinión sobre esta situación en la que se encuentra el gobernador de Veracruz, que será llamado a declarar por el gobierno del Distrito Federal, en particular por la Procuraduría General de Justicia del DF, por este asesinato del fotoperiodista. Muy bien, la primera, seguramente nuestro coordinador y líder Emilio Gamboa, en consulta como siempre suele hacerlo él y lo distingue por su trabajo, tomará la mejor de las decisiones como grupo parlamentario cuál es nuestra posición respecto a cuándo hay que procesar el nombramiento del doctor Miguel Basáñez. En lo particular y en mi muy particular punto de vista, creo que no hay por qué esperar. Creo que ante una personalidad de esta dimensión, ante el beneplácito de la Unión Americana, ante el reconocimiento profesional y académico que Miguel Basáñez ha podido acumular a lo largo de muchas décadas, porque es un hombre maduro que ha tenido diferentes experiencias, yo en lo personal pienso que no hay que esperar.
porque además los dictámenes en la materia los hace la misma comisión que los hace en el periodo ordinario, es decir, el dictamen es de la Comisión de Relaciones Exteriores y de América del Norte, eso no cambia si hay permanente o no. Y creo que ya una vez dando la señal en la compleja relación que hay en Estados Unidos y México, que es la relación bilateral más importante que tiene nuestro país por una realidad geográfica, eso nadie lo escogió, ¿verdad? Para los que no les gusta eso, pues yo pensaría que no hay nada que esperar. Y creo que va a ser muy difícil cuestionar al doctor Basáñez al frente de la Embajada de México en Washington con seriedad, porque hay de cuestionamientos a cuestionamientos. Entonces, si nos abstraemos de cuestionamientos de golpeteo político, ideológico, que luego suelen prevalecer en muchas materias, pues creo que la lógica, la razón y la trayectoria profesional de Miguel da lo suficiente para que lo operemos de inmediato. Respecto a las declaraciones de Javier Duarte, yo fijé mi posición el pasado miércoles en la Comisión Permanente en un debate que hubo en la tribuna y que ustedes fueron testigos. Creo que se confirma lo que afirmé. Primero, es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Distrito Federal. Segunda, ya ha realizado pesquisas que nos confirman que hay varias líneas de investigación y que hasta hoy no se ha descartado ninguna. Tercero, les recuerdo que el doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional de Veracruz, desde el primer momento se puso a disposición de aclarar y de colaborar con la competencia jurisdiccional que tiene el Distrito Federal por una simple y sencilla razón. El crimen ocurrió en el DF, como muchos crímenes lamentablemente ocurren en esta ciudad, y que no necesariamente el mejor camino es la atracción o el cambio de jurisdicción, porque la historia y los hechos nos demuestran que muchas veces eso entorpece más las cosas. Y tercero, el que venga a declarar el doctor Javier Duarte creo que confirma el que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de una investigación que creo que todos los mexicanos, sin distingo de partido, pues queremos saber qué pasó. Entonces creo que los hechos por su propio mérito hablan por sí solos. Andrea Becerril. Sí, yo sé. Más allá de las descalificaciones que hace a la jornada, que por cierto no se atreve a llamar por su nombre, le quiero preguntar si no está usted usando un argumento que no es el debido, porque Hillary Clinton nunca habló de que fuera un sistema o un régimen similar a Estados Unidos, sino un régimen que beneficiara a los intereses de Estados Unidos. Y sobre ese mismo tema, ¿qué falló en esa reforma que ustedes tanto publicitaron? Porque ya se vio que las transnacionales no llegaron corriendo a invertir, como por ahí lo habían dicho. Y también preguntarles si, ¿qué van a hacer? ¿Les van a dar todo lo que quieran para que finalmente acepten venir? Gracias, Andrea. No es no mencionarlos por su nombre. El día de ayer tu reportero me cuestionó hasta el cansancio del tema y le contesté desde el primer minuto. Perdón. Por cierto, es el único medio que lo recoge y sí fue la jornada. No hay ningún problema en mencionarlo. No falló nada, Andrea, aunque no les guste. No falló nada porque te puedo demostrar cómo está llegando inversión, no solo en exploración y producción, que es de donde se han agarrado en un juicio de medias verdades. No falló nada porque ha crecido la inversión en el sector energético como nunca en la historia, 13%, en el peor momento de la industria petrolera mundial. No es un problema de México, eso es mentir. Es un problema del contexto mundial, porque pues, una noticia es que no fijamos el precio del petróleo. No más falta eso, que pensemos que los mexicanos ponemos el precio del petróleo. Y en el momento más bajo del precio del petróleo de las últimas 2 décadas, pese a eso está llegando la inversión. Porque los que son serios en esta materia saben que el precio no es para siempre. Hay precios altos y hay precios bajos. Sí, nos toca una muy mala época, pero yo no me imagino en el contexto mundial de la economía que estamos viviendo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido reforma energética? Y hubiera pasado algo muy fácil de entender para demostrar que no hay ningún fracaso en lo absoluto. Solo Pemex podría enfrentar la caída de producción y de precios del petróleo. Y la noticia es que Pemex no tendría forma de hacerlo porque sus finanzas, que hereda de un monopolio ominoso, lamentable para este país y su historia, no hubiera tenido cómo enfrentarlo. Entonces la reforma no solo no falló,
la reforma ha logrado ya por primera vez en la historia de este México contemporáneo bajar en términos reales el costo de la luz, ya no solo que no aumente, ya bajó el precio del gas. Por primera vez en 12 años que subía la gasolina por bimestre, la gasolina solo tuvo un aumento en enero y no ha vuelto a aumentar ni aumentará en el resto del año. Entonces, si eso es poco, pues está bien, yo respeto los diferentes puntos de vista, pero ante esos hechos inevitables, que no son puntos de vista de un servidor, sino son hechos concretos, pese a la crisis de precios de petróleo, México tiene un sector energético más vigoroso, con más inversión, que está generando más empleo en el peor momento de los precios del petróleo. Entonces, no solo no comparto, con todo respeto, Andrea, que falló, sino al contrario, yo creo que demuestra que la reforma es un gran instrumento y con el cual México puede imaginar un mejor futuro. ¿Y en cuanto a ronda 1 van a bajar más los los requisitos no van a cambiar ninguno. Los requisitos se ha malinterpretado que van a cambiar respecto a 1.1, que fue la que se licitó, y 1.2 o 1.3, 4 o 5, que por cierto es cuando hay que juzgar la ronda 1, ¿no? Porque ya juzgamos la ronda 1 como un fracaso cuando apenas se ha dado una quinta parte de su contenido. No. Lo que se actualiza son las variables económicas de una fórmula econométrica con la que se fija una oferta de licitación transparente como se hace por primera vez en la historia. Y lo que se tiene que tomar es la foto del momento. Y la foto del momento es lamentable, por cierto, que sí hace que un criterio econométrico pueda cambiar, es que pasaron dos hechos entre la ronda 1.1 y la que viene. De hecho, pasó 2 días antes de la 1.1, que por cierto nadie ha tenido la tingencia de decirlo, yo lo he dicho. Cuando se establece la ronda 1.1, que estaba fechada y licitada, 2 días antes se firma un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Y créanme que eso sí influyó. No en balde, apenas días después, ni siquiera una semana, el precio del petróleo se desplomó nuevamente. Entonces esa variable se ajusta. Entonces nadie está relajando ni criterios ni principios, está actualizando fórmulas como lo mandata la ley. Y en ese sentido, bueno, pues son realidades que así como en 12 años, o más de 12 años, este país tuvo grandes noticias, porque entonces la noticia era que subía el petróleo, pues hoy hay tristes noticias donde ha bajado. Pero esto es como la canción, nada es para siempre, y en el nada es para siempre, así como hay precios bajos de petróleo, hay precios altos de petróleo que tendrán que llegar en la parábola de un desarrollo económico estacional que ha tenido la economía mundial. No es un problema de México, el mundo ha crecido estacionalmente a la baja la última década de lo que ha vivido la humanidad. Muchas gracias a todos. Una precisión, ¿Perdón? ¿Ese 13% a cuántos miles de millones de pesos equivale? Híjole, no tengo el dato, pero te ofrezco dártelo en un momento. ¿Sí? Senador Penchina, quiero preguntarle si... No te oigo, Tania. Bueno, ahí estás bien. Si en el próximo periodo ordinario sí va a haber la discusión y una reforma para modificar a Pemex su régimen, propuso Pemex que se modificara su régimen de aportaciones tributarias. No, perdón, no sé a qué te refieres. No sé qué propuso Pemex de atribuciones tributarias. Sí, para yo que lo que te diría, digamos que se vea igual que otras empresas y pague menos impuestos. Es que se me a falta ver, la palabra. Pemex y el resto de las empresas en su marco regulatorio, después de la publicación de las reformas, que por cierto hoy cumplen 1 año, están de cumpleaños la reforma energética, hacia adelante al resto de las empresas privadas, nacionales o extranjeras, tienen el mismo régimen tributario. Y otra parte, en lo que me acuerdo de esta parte, es si también se va a ver el cambio para que no haya, para que las pensiones y jubilaciones no ahorquen a la empresa, ahora que vemos que entre Pemex y CFE, pues este régimen de pensiones, régimen laboral, ha llegado ya, ha superado los 2 billones de pesos. México, eso se tendría que hacer Pemex desde el tiene
tiene dos vidas, la anterior a la reforma y la posterior a la reforma. Y su marco de relaciones laborales se rige por dos escenarios distintos. No se pueden afectar los derechos de los trabajadores adquiridos en el régimen pasado cuando era un monopolio que no era una empresa, y Pemex tiene hacia adelante que comportarse como una empresa. Hoy justamente, y en eso seré muy respetuoso, no podré contestar más, están justo en el epicentro de una negociación laboral compleja. Yo confío que va a ser una negociación laboral exitosa porque veo la mejor disposición de la empresa y de la representación laboral de los trabajadores. Gracias. Pero eso se tendría que hacer en Pemex, no tendría que pasar por el Congreso ninguna reforma para el régimen Es una laboral. empresa que está regulada como tal. No tiene que pasar por el Congreso. Los contratos laborales ni de CFE ni de Pemex pasan por el Congreso, gracias a Dios. Pobres trabajadores.